Bienvenidos a esta octava entrega de Quilca Podcast. Estamos hoy día sumamente contentos porque al revisar las redes hemos visto bastantes suscripciones. Gracias a todos aquellos quienes están suscribiendo a nuestras cuentas de Spotify, de YouTube, de Instagram, de Facebook. Sigan acompañándonos porque vamos a seguir entregándoles una serie de entrevistas que seguramente serán de su interés. Hoy día estoy muy contento porque voy a entrevistar nuevamente a un poeta. Y los poemas en realidad representan construcciones literarias que en el Perú de alguna u otra manera se consume, pero no se le ha dado el sitial a pesar de tener grandes representantes. Hoy además me encuentro con un poeta muy joven, un poeta que además ha dado la vuelta al mundo sin salir del Perú, porque su poesía ha traspasado las fronteras de nuestro país. Pero me encuentro aún más contento porque este poeta es una persona a quien yo conocí hace algunos años como estudiante en la Universidad Católica Sede Sapiense. Me estoy refiriendo a Emilio Paz Panana. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está, maestro? Es un gusto volver a verlo y verlo brillando como siempre, realmente. Me encanta. Sí, además de las luces, ¿da? De los reflectores de este estudio, será también por el poco cabello que ya tengo. No, maestro, a usted lo admiro por sus conocimientos, por lo que ha hecho, en realidad por la historia de Lima Norte. Gracias, Emilio. Estaba revisando un poquito tu biografía y tenía una duda que quizás hoy tú nos las aclares. Estaba rastreando el apellido Panana y no he encontrado mucha referencia. ¿Qué nos puedes decir de este antecedente materno que tienes? Realmente el apellido Panán es bien difícil de encontrar. Yo tampoco no tengo una conexión con alguna fuente fidedigna que me pueda decir el Panana de dónde es. Incluso en todos estos años de estudios o de existencia, vamos a decirlo en general, solamente una vez se coincidió con un Panana, pero no más, no, realmente no es un apellido común. Hemos tratado de rastrearlo con mi familia. Mi abuelo materno, Hildebrando Panana, natural de Huacho, era natural de Huacho, nació en 1912, si no me equivoco, y entonces sospechamos que de ahí tiene que estar la raíz del apellido, ¿no? Ahora, la leyenda familiar es que somos descendientes de un inmigrante chino, entonces, o el apellido tiene algo que ver con esta leyenda, o realmente hay otros saltos mayores que tienen que ver con ello. Tenemos los documentos de la partida de nacimiento de mi abuelo, pero no figuran los segundos apellidos de mis bisabuelos, ni ninguna información. Es como nadar en aguas turbulentas, porque realmente no estamos muy bien a la deriva, pero es interesante, realmente que el plan era ir a Huacho y rastrear, ¿no? Con los registros, pero esta pandemia nos cortó las oportunidades, realmente. Pero no nos ha quitado esa inspiración para seguir escribiendo. ¿Cuánto de tu formación profesional como filósofo, porque tú has estudiado filosofía en la universidad, cuánto de esta carrera ha generado una creatividad en el tema de la construcción de los poemas que tú tienes? Siendo sinceros, tiene mucho que ver. Cuando usted me enseñó, yo pertenecía a la carrera de informática. No sé si se llegará a acordar. Yo era uno de los pocos eslabones que quedaban de educación informática. Entonces, para llegar al tercer ciclo, coincido con la doctora Juliana Contini, un curso de seminario de literatura, y nos pone a leer Dante Alighieri y Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Pero en Dante Alighieri hay un cambio, ¿no? Ya antes yo había escrito poesía, me gustaba la poesía, pero no disfrutaba leyendo poemas, la verdad. No es que en el colegio haya disfrutado leyendo a Vallejo, a Martín Adán o a Branca Varela. Entonces era más de una forma personal, ¿no? Algo como decir, intentar escribir algo porque siento que me nace, como dicen algunos artistas contemporáneos, un vómito. Sin embargo, con la doctora Contini encontré una profundidad mayor en esta parte de poesía gracias a la Divina Comedia. Entonces dije, no, esto tiene que ver, no soy feliz en informática, entonces me salto a filosofía. Y cuando doy el salto, profundizo entonces en las lecturas de los poemas. ¿Por qué? Porque Giussani utiliza poesía para explicar el sentido religioso.
algunos filósofos también se relacionan con este tema de la búsqueda del sentido de la existencia humana, del ser, y lo explican a través de la filosofía. Un ejemplo es María Zambrano, por ejemplo. El mismo Shakespeare, que tiene poemas y también tiene un fundamento filosófico su obra. En otros casos tenemos bueno, los aforismos de Kant o de Nietzsche. Y para finalizar, pues hace poco, bueno, hace unos 4 años más o menos, descubrí un libro de filosofía del doctor Carlos Guevara de Colombia, que él hace la relación entre la experiencia metafísica, hermenéutica de la vida, cómo se manifiesta, pero a través de un lenguaje poético. Entonces, decididamente ella decidí aprovechar. Entonces, de alguna forma, todo el camino que recorrí como estudiante de filosofía y religión calca en mí para poder profundizar en el arte poético, ¿no? Las lecturas de Carlos Astete, de Manuel Bejarano, de Juliana Contini, entonces me hacen ahondar en ello. Y yo digo, bueno, a través de la poesía puedo llenar de esa búsqueda de sentido realmente. Quizás caigo mucho en un discurso moral o filosófico en mis poemas, pero es que realmente es lo que, digamos, me mueve. Es como muy parecido a lo de Van Gogh, que pintaba porque realmente tenía esa necesidad, más que desear plasmarlo, tenía esa necesidad de hacerlo. ¿Y cómo podemos definir el estilo de tus poesías? Porque yo he leído algunas que están, algunas publicadas y además tienen bastantes visitas y la veo una muy digerible. Yo tampoco consumo mucha poesía, pero de la poca que leo realmente me quedo prendido. La semana antepasada estábamos entrevistando a Germán, un amigo muy entrañable también, que es un poeta, y la fuerza que tiene su poesía también me causó mucha impresión. Y cuando he estado leyendo también tus poemas, realmente me resulta muy interesante. ¿Cómo se podría definir? Yo la verdad lo defino con solamente filosófico, ¿no? Lo defino filosófico en el sentido de que trato de plasmar a través de mis poemas estas cuestiones, ¿no? Sobre la muerte, sobre Dios, sobre la vida, situaciones que son un poco más personales, depresión, ansiedad, angustia. No puedo decir que son melancólicos ni existencialistas. Intento tal vez agarrar un poco de romanticismo alemán, ¿no? Como Schiller, Novalis, Shelley de Maker, pero realmente pienso que solamente puedo englobarlo en filosófico ahorita. Ni siquiera puedo decir que es poesía mística. Ese es otro nivel, vamos a decirlo, de poesía. Es mucho más alto. Es que la poesía mística es agarrar el poema, leerlo y tener una experiencia cercana a la revelación, al misterio, ¿no? Entonces, mi poesía está muy lejos de ello. Entonces, yo percibo más que es una poesía filosófica, ¿no? ¿Y Quizás cuál muy es, incipiente, muy inicial. y cuál es la primera poesía que escribes? ¿Quién es tu fuente de inspiración? A quién se la dedicas? Uf, eso fue hace años, cuando era un niño de primaria. Mi primer poema se dedicaba a la chica que me gustaba en sexto de primaria, que yo sé, que yo supe, que yo me enteré que cuando leyó la carta la rompió, pero más no sé, o sea, es una leyenda. Me lo contaron mis amigos, pero es así, ¿no? Entonces me dedicaba a escribir sobre temas de amor, aunque hay un punto de quiebre en primero y secundaria, gracias a la profesora Sara Angeldones, del Fe y Alegría. Ella me hace leer el libro El velero de cristal, de Vasconcelos. Ese libro trata sobre cómo un niño ve la experiencia de la muerte, pero creando su mundo a través de los sueños. Y realmente muchos de mis poemas en esa época giraron en torno a eso y posteriormente, ¿no? Hasta época de la academia, todo. Entonces, escribía porque me nací, escribía en secreto, escribía detrás del cuaderno, detrás del libro de apuntes, y así nada más, ¿no? Porque me gustaba, y dibujaba, me gustaba acompañarlos con dibujos en esa época, pero era así, ¿no? Quizás el típico adolescente enamorado era, pero no le daba esa fuerza que le daría ahora, ¿no? Y tú estás también vinculado a la actividad educativa, has enseñado en algunos colegios y si bien es cierto, pues de pronto has tenido otros cursos a tu cargo, ¿cómo te dabas maña para también trasladar un poco esta inquietud literaria a tus alumnos? Porque algo de eso también debes haber desarrollado para una persona tan apasionada como tú por lo que haces. Siempre nos damos tiempo para poder inspirar también a nuestros alumnos. Bueno, quizás lo que me va a ayudar, y yo tengo fe que mis alumnos me van a defraudar, es que cuando vean esta entrevista, si la llegan a ver,
eh, y van a escuchar esta pregunta, quizás van a, en los comentarios van a escribir lo siguiente, ¿no? Siempre tenía esa determinación de utilizar poemas como ejemplos para explicar esas cuestiones. Si en religión tocábamos el tema de la muerte, había un poema que hable sobre la muerte, como uno de Neruda, que ahorita se me ha ido de la mente. Sobre el amor teníamos algunos escritos de Shakespeare, sobre la búsqueda sobre el sentido de la existencia, sobre el camino teleológico, teníamos el discurso de Aquiles sobre si tener una vida larga y próspera o una vida corta pero heroica. Y ese es un poema, ¿no? Obviamente, ¿no? La Iliada. Tenemos, con mis alumnos generalmente utilizaba para hablar sobre la necesidad de Dios había un poema de Lackerby. ¿Quién es ese que está ausente y que deja marcada su ausencia dentro de mí? Y es decir, siempre empleaba algún pensador o algún poema para ello. Ahora, hace poco estoy dictando un taller de estrategias poéticas y aplicaba también las mismas estrategias que un poeta para la educación. El asombro, la sensibilidad, la reinterpretación, la imaginación, vamos a decirlo así, porque de alguna forma el docente es una especie de poeta, porque el poeta, la poiesis, según hacer algo nuevo, es la poesía como tal, no solamente germina de la nada, de una creación ex nihilo, vamos a decirlo así, sino también de una creación que parte de la realidad. El poeta está inmerso en la realidad, coge la realidad, la reinterpreta y manifiesta en una estructura de verso. Y el docente es igual, la realidad es su estudiante. Y como dice Borgesi, como dice Giussani, como dice Gatti, los dos son individuos que ingresan a la realidad para transformarla. Es un ejercicio poético en esa parte. Y el estudiante tiene una experiencia de encuentro, una experiencia estética admirando a su docente y los dos construyen este nuevo saber o conocimiento o experiencia y esa manifestación es una manifestación poética porque muchas veces, como dice Guevara, no se expresa de una forma lógica, racional, pero no por eso deja de ser irracional, sino que es una forma distinta de expresar el conocimiento. Es como, por ejemplo, bueno, usted es papá, o los niños, cuando a un niño se le pregunta que defina con sus palabras qué es la lluvia, o qué es el adiós, o qué es esto, utilizan metáforas que son poéticas y que son mucho más profundas que muchos poetas de 20, 30, 40, 50 años o más en adelante. Entonces, Y a veces de no se una dan forma cuenta. y a veces uno no se da cuenta. Hay personas, los discursos que veíamos, por ejemplo, con esto de la pandemia, los discursos políticos, de gobierno, de autoridades, etcétera, a veces salían frases que parecían poemas y era un lenguaje muy natural, que es una forma de expresar esta dimensión que es distinta a la formal, vamos a decirlo así, pero que no deja de ser ni informal, ni racional, ni tampoco es ilógica, sino que es diferente simplemente. No podemos definir qué es el amor, utilizamos ciertas metáforas. No podemos definir qué es el dolor, utilizamos ciertas metáforas, ciertas expresiones. Incluso el ser humano, usted que es historiador me comprende, la forma de expresar la relación del hombre con la eternidad, que era con el sol, con el rayo, en las huacas, las manifestaciones pictóricas. Si vemos solamente manifestación física, que es la arquitectura y la cerámica, la pintura quizás. Imaginémonos cómo hubiese sido el lenguaje de esos pueblos. ¿Cómo habrá sido el papá explicándole a su hijo qué es el sol, qué es el rayo, qué es el eclipse, qué es el río, qué es el huaico? ¿O habrán utilizado un lenguaje poético, metafórico? Las oraciones también son un lenguaje poético, metafórico. Entonces el hombre desde el inicio también de su génesis, también utiliza un lenguaje poético simbólico. Y esa misma, digamos, experiencia la plasmo con mis estudiantes porque de alguna forma ellos también tienen la posibilidad de hacerlo. Y es mucho más digerible que mandar a memorizar quizás un compendio de doctrina social o un catecismo, porque no es un aprendizaje significativo, ni siquiera es un aprendizaje que permite el encuentro entre dos individuos. Y cuando estabas desarrollando estos talleres, a ver, tratemos de hacer una pequeña experiencia. ¿Qué consejos, qué tips le dabas a uno de estos niños que de pronto todavía no tenían este acercamiento a la poesía?
¿cuáles eran tus primeras lecciones? Así como para quien nos escuche, de pronto se anime a incursionar en este género literario que debe ser fascinante. 3 consejos que le darías. Listo, los talleres los dicté para jóvenes y adolescentes en primera instancia, pero también apliqué, hubo un mes que dicté para niños y entonces aplicaba 3 estrategias bien curiosas, que fue bien extraño, ¿no? La primera era que escribe lo que te nazca. Escribe lo que te nazca, no te preocupes, no te voy a decir que está bien o mal, escribe lo que te nazca, ¿no? Es decir, lo primero que se venga a la mente, lo que en pedagogía aplicamos como lluvia de ideas, como una Ujú. estrategia. Después, sé sincero, no tengas temor de pensar de que alguien te va a juzgar, porque ante todo ahí tiene que haber la sinceridad del caso. Y tercero, es que obviamente es tener que soñar e imaginar, ¿no? ¿Por qué me refiero con soñar e imaginar? Yo puedo decir que la roca es gris y se queda ahí, es un lenguaje literal, pero imaginar es como decir, esa roca, es como decir cuando yo le digo, ¿para qué me sirve esa roca? Me puede servir como pisapapeles, como arma, como juguete, como carrito, puedo imaginarme que es un perrito, entonces, el niño imagina, es un juego de imaginación, un juego lúdico. Y entonces ese juego plasmarlo en palabras, no importa cómo tú te sientas, no importa si piensas que alguien te va a... No, tú sé sincero, plásmalo y a la vez, así como te salga, como quieras, como tengas planeado. Y fluye solo. Ahora, ciertamente que hay que también aplicar ejemplos, ¿no? Una cosa es poesía que usted o yo digerimos normalmente como un Vallejo, como una Branca Varela, como Martín Adán, y otra cosa es poesía infantil que es muy diferente, que tampoco es bajar el nivel, pero imaginemos que hay, como le digo, esta lectura, por ejemplo, el velero de cristal, a mí me enganchó porque aunque está escrita en prosa, tiene frases muy poéticas, Ujú. tiene momentos en donde se nota el espíritu del verso, del poema, en el diálogo, el diálogo del niño con su tía, con sus amigos imaginarios, y entonces, obviamente, es brindar un ejemplo que el niño lo pueda coger para sí. Pero en estos consejos que nos das, por ejemplo, no mencionas el tema de la lectura. Y hace poco, cuando entrevistaban a un poeta, justamente hacía referencia como un pilar, ¿no?, transversal, el tema de la lectura, porque a partir de este acercamiento a las letras, al consumo de información, los niños, los jóvenes podían ir adquiriendo una serie de conceptos, de palabras que incluso en algunos casos eran desconocidas, y esta inquietud como que también despertaba, ¿no?, ese descubrimiento por apropiarse de mayor información. Y en la medida que uno lee, se apropia de conceptos, de palabras, también puede utilizarlas en su uso cotidiano y también en la literatura, en este caso en la poesía. Claro, el acervo aumenta, pero hay un pequeño detalle. Y yo trato de acercarme más a la realidad de lo que vivimos. Entonces, primer dato es que los estudiantes promedios de acá del Perú no les gusta leer. ¿Por qué? Porque el plan curricular nacional les exige, los obliga a leer, cosas que quizás no les llama el interés. O posiblemente al profesor tampoco le genere interés. ¿Por qué ya no leemos los clásicos, por ejemplo, en los colegios? Hemos perdido el gusto por leer los clásicos y muchas de las lecturas se vuelven cada vez con menos profundidades o cuestiones sociales. Lo podemos ver a nivel secundaria. Entonces, yo no digo que leer no es que sea un pilar, pero quien debe comenzar con el ejercicio de la lectura para promocionar, convocar, seducir, es el docente, o el líder, o el guía, o el tutor. Si uno no es apasionado con lo que hace, el discípulo no va a sentir ninguna pasión. Ah, eso sí, convencido Eso. Y totalmente. obviamente, el pilar puede ser transversal, pero yo cómo puedo sentir, por ejemplo, también si me desconecto, yo cómo puedo exigir, por ejemplo, es un ejemplo, yo digo, bien lejano, que pueda a un estudiante, digamos, yo me voy a un lugar de provincia y yo tengo una pasión muy enorme por la literatura alemana. Y yo quiero utilizar la literatura alemana para hacer ejemplos en cursos de cívica o de religión con mis estudiantes de provincia. La realidad no va a ser la misma. Obviamente también tengo que yo cuestionarme y conseguir elementos literarios que sean de su entorno
que también puedas ejemplificar con otros lados. Es, es algo bien sencillo y eso me acaba de pasar este mes. Por suerte conseguí dictar un curso en una universidad de Costa Rica, curso de ética. Me aceptaron, un amigo me propuso. Entonces, para hacer ejemplos sobre ética, la realidad de Costa Rica es muy diferente a la de Perú. No podía aplicar lo que yo sabía de Perú, lo que me apasionaba de mi país o lo que ya había cuestionado porque no es igual. Claro, es juzgar con una categoría totalmente distinta, un contexto histórico ajeno a información que uno tiene, ¿no? Quizás es el mismo problema también que los españoles cuando llegaron aquí comenzaron a categorizar una serie de circunstancias con una mentalidad europea y que no correspondía a una civilización andina, ¿no? Exacto, y esa situación lo único que genera es un divorcio. Si yo incluso al niño, porque con el adolescente se nota más, le obligo, le impongo algo, simplemente se aburre, se abruma, lo deja. Y realmente no hay ningún aprendizaje significativo, no hay ninguna relación docente-estudiante que permita un desarrollo, un compromiso más con la realidad o una génesis más importante, más resaltante del conocimiento. Como vuelvo a repetir, si un docente no lee, no se apasiona con lo que hace, las demás personas van a sentir que este solamente transmite conocimiento, transmite datos, no conocimiento, datos, repetitivo, lo que muchas veces criticamos. Ese profesor nombrado que repite el mismo tema todos los años a sus mismos estudiantes. Muchos hemos criticado, yo que soy docente lo hemos criticado, pero ¿por qué se repite? Porque no innovamos, no vemos el grupo humano que tenemos, no es igual. Yo he trabajado en un colegio particular del ejército peruano y he trabajado en un colegio del estado en una zona con alta delincuencia. Las realidades son totalmente diferentes, no se puede aplicar las mismas estrategias o las mismas referencias. Incluso, personalmente digo yo, cuando aplicaba esto de los poemas, por ejemplo, para hacer un ejemplo, más pasión, más interés veían los chicos del estatal que en los chicos del particular. Motivos, quizás no lo sé, quizás pueda ser otro motivo de diálogo, pero se aprecia más esa pasión del estudiante de un colegio estatal, de un colegio del estado, de un colegio que tiene muchas carencias muchas veces, de querer escuchar un poco más de esto y decir, ok, nunca había sentido que alguien sintiera lo que yo siento. En el taller de pedagogía, de estrategias poéticas que estoy dictando, y utilizamos de ejemplo un poema de un poeta peruano, Miguel Sanz, que se titula Abrazarte. Miguel le dedica ese poema a su hijo con autismo. El poema tiene, creo que si no me equivoco, 20 versos. De los 20 versos, 17 versos son una comparación de cómo él es abrazar a su hijo y sentir que es como que un aguijón, un electroshock, unas pinzas por la reacción del autismo. Y al final dice, ¿no? Pero llega un momento en donde hay un beso y que hay una tregua. Se acabó el choque. Y el último verso, que es el doloroso, dice, ¿no? Para volver a comenzar el ciclo de nuevo. Porque esa es la vivencia de un papá con un niño autista. Y todo el poema, y quién no se siente identificado con esa situación también. Los que han pasado por ello sienten esa identificación. Y lo mismo va a pasar con un estudiante, con un niño muchas veces. Sí, definitivo. Creo que los docentes juegan pues un rol fundamental, ¿no? Y si ellos no están apasionados por lo que hacen, eso se trasluce rápidamente y el alumno también se da cuenta de esa falta de empatía por las cosas que hace. Cuando nosotros revisamos tus poemas, hemos visto que algunos de ellos han dado la vuelta al mundo. Han sido publicados en el Perú definitivamente, pero también encontramos poemas en Grecia, en Francia, en Ecuador, en China, en México, en España, en Venezuela, en Alemania, en Vietnam, en Macedonia. Y en fin, creo que me quedo corto. Puedo seguir ahí nombrando como a 10 países. ¿Cómo así finalmente estos poemas que tú has escrito han dado la vuelta al mundo? La magia de las redes sociales es definitiva. Ahora, es curioso porque todo comenzó por un amigo de Cuba llamado Noel, que me dice que quería, escribo como columnista colaborador en una revista argentina llamada Liberamérica, entonces ahí publicaba poesía de Perú. No me acuerdo bien el momento exacto del punto de quiebre, pero me escribe este Noel pidiendo para hacer una muestra de poesía de Cuba para publicar en Liberamérica y ahí comenzamos el diálogo. Y
con eso de Cuba intentamos armar uno de España, otro poeta para contactar y así sucesivamente, ¿no? Ya, yo publicaba, pero al publicar los tenía también en redes sociales, en Facebook, entonces había que los publicar en tal revista, y yo digo, bueno, no pierdo nada intentando, ¿no? Yo la verdad soy muy temeroso a probar mandar mis poemas. Entonces, los poemas en español obviamente trato de mandarlos como que creo para el momento, o creo los que tengo guardados inéditos. Y los poemas en inglés le pedí a Daniela, quien es mi pareja, que me ayude con la traducción. Entonces, se pudo traducir unos 10 poemas, 11 poemas, que cuando hay una de otro país que no habla español, mando ese paquete de poemas porque yo digo, bueno, quizás alguno gusta. Entonces, la respuesta más simpática me la da un amigo de España, Marco Vidal, que me ayudó con unas publicaciones en Bulgaria y en otro país de Bulgaria, más que todo que hicimos. A las personas de Europa les gusta mucho la poesía latinoamericana, les gusta mucho lo extranjero, les llama la atención. Entonces, de alguna forma yo soy muy crítico con mi poesía, yo digo escribo mal, porque sinceramente siento que hay muchos mejores poetas peruanos que yo, miles de poetas peruanos que yo. Usted me alaba con la presentación que hizo, pero yo siento que hay miles y puedo mencionar ahorita varios. Miguel Sanz, Roy Vega, Úrsula Alvarado, Leda Quintana, Caterina Estrada, Oscar Limache, que recitó en la UX hace unos años, Alex Morillo, también es poeta, fue profesor en la UX, Rosario Valdivia, tenemos bueno, Leoncio Bueno, que es un destacado poeta peruano que vive en Comas, uno de los más importantes que tiene Perú, Leoncio Bueno, Marco Martos, el grupo Tetralogos, entonces puedo mencionar varios. Pero bueno, si quizás en mi deseo de profundizar, escribí algunos poemas que sí han gustado en algunos países y con algunas personas en particular, porque así como también hubo acogida, hubo rechazos en algunos casos. Por Ujú. ejemplo, una anécdota bien curiosa para un país para Eslovenia, para una revista, fui rechazado como 5 veces, hasta que por fin le gustó un poema de los 5 que mandé. Anécdotas que hay, ¿no? Es la situación de buscar también. Y en el 2017 ganas un concurso que tiene que ver con el tema del mes de las letras, si no me equivoco, a cargo de la Fundación Marco Antonio Corcuera. ¿Cómo así te animas a participar en este concurso? La Fundación Marco Antonio Corcuera es una de las fundaciones más importantes de cultura, entonces ellos obviamente lo funda Marco Antonio Corcuera, el concurso del poeta joven, entonces ellos lo protegen en este concurso y lo han lanzado constantemente. Y convocan un concurso de poesía para el mes de abril sobre escribir un poema que hable sobre cuál es el significado y el valor de la poesía. Entonces yo, bueno, me animo, mando y creé el poema y lo mando. Y dicho hecho, se pudo hacer, ¿no? Se pudo hacer esta realidad, ¿no? Ahora, es cierto, no es que es un concurso que ellos hicieron para dar de nuevo ¿cómo se dice esto? La bienvenida al concurso Poeta Joven que había estado pausado por muchos años, pero realmente me siento muy contento de haber logrado ese mérito porque sé que concursaron bastantes personas, sé que vinieron poemas de varios lugares, entonces ser elegido es algo que me gusta, ¿no? Porque significa que alguien logré superarme un poco el miedo de ese momento, ¿no? Y siendo bastante curiosos, ¿cuál era el premio de este concurso? El premio fue bueno, la publicación en la página web del portal de la Fundación Marco Antonio Corcuera fue un paquete de libros del doctor Marco Antonio Corcuera, que fue un poeta peruano destacado, que en paz descanse. Y fue una entrevista de radio en vivo en el programa La Poesía y Tú, dirigido por el poeta Víctor José Lachira, quien hace unas semanas ha fallecido de COVID, ¿no? Lastimosamente. El programa era un programa que no sé cuántos años tenía, pero que lleva por edición 800 y tantos. Todo un clásico ya dentro de este Sí, era un rubro. clásico, entonces yo me sentí realmente emocionado en esa parte, ¿no? Fue una bonita experiencia realmente. ¿Y puedes leernos este poema como para de pronto los que nos escuchan, nos siguen, puedan comenzar a conocer un poquito más acerca de tus creaciones? Sí, ese poema es particular porque nunca no lo quería mandar, la verdad, y realmente porque me daba miedo sentir que iba a ser rechazado, porque yo digo, bueno, de alguna forma
En algún momento me rechazarán, pues, ¿no? En algún momento, Pero no perdías nada con el tema de la gestión, ¿no? Y creo que ese es también un mensaje a los jóvenes de poder hacer gestión, de poder atreverse a salir de su zona de confort, de poder participar. Quizás el objetivo puede ser ganar, pero también es experimentar, ¿no? Esa sensación de tener al frente a otros escritores, de pronto de otros países, en fin, cosas muy interesantes. lo que pasa, maestro, es que es algo que también choca. ¿Sabe qué es? Sentir de que uno es como Van Gogh. ¿Por qué pintaba? Porque quería sentirse amado. Personalmente yo escribo porque más que tener miedo a la muerte es tener miedo al olvido. Y pienso que, digamos, ese poema quizás evitará que la gente me olvide. Hace poco publiqué un libro llamado llamado La balada de los desterrados. Fue en físico y se lo dediqué a mi tía, que en paz descanse, porque falleció. Me enteré cuando estaba dictando clases. Más que tener miedo a la muerte, le tengo miedo al olvido, porque yo digo, cuando nos olvidamos de alguien, realmente ahí hemos muerto. Realmente ahí, porque a la final es que la muerte, que si somos amados o odiados nos van a recordar de alguna forma, en alguna historia, en alguna anécdota, en un poema, pero el olvido es peor. Entonces, si me permite, le comparto el poema, ¿no? Que Genial. escribí, ¿no? De la poesía. ¿Qué es la poesía? Se pregunta el hombre que mira la luna y un gorrión responde, es el alma de los muertos. Entonces la luz se revela para aquel hombre que es ciego. Un verso se vuelve trayecto para aquella alma lisiada y en un inservible combate. Y su quebrantada alma se despoja de su cuerpo, forjando un puente entre ella y él, entre el hombre y su ser, entre la vida y la muerte. Entonces, la muerte es inservible, porque esos hombres no mueren. El alma permanece latente en algún verso escrito sobre la hoja que cae en otoño. ¿Qué es la poesía? Se pregunta el hombre que mira la luna. Es la llave secreta de la vida, responde un cuervo blanco. Y así vamos escapando al silencio que abraza nuestra mirada. El crescendo de la voz del sol termina abrazando aquel verso que dejamos escritos. Entonces, respondemos la pregunta sobre la naturaleza de la poesía. La respondemos con el mismo silencio, pues con las palabras no basta, es la vida misma quien habla. Ese más que todo sería el poema, ¿no? Ujú. Y luego de ese poema, hemos visto también que has concursado en otro evento que ya era de orden internacional. Era, creo, el séptimo concurso internacional de poesía y cuento, organizado, me parece, por la revista El Parnaso del Nuevo Mundo. Cuéntanos esa experiencia. Correcto. Que esa convocatoria la encontré en en el internet, ¿no? Porque hay una página que te permite conocer las convocatorias de todo el mundo, escritores.org, ¿no? Entonces, cuando uno tiene interés de comenzar, esa página es muy buena para recurrir para ver qué concursos hay. Y esta era una convocatoria. En ese caso no gané en poesía, gané en cuento. Y es curioso, ¿no? Fue con un cuento. Y era un cuento que hablaba sobre Jesucristo, sobre cómo era, pero un Jesucristo moderno y cómo vivía abandonado y con miedo. Ese, bueno, por cosas de la vida, por trabajo, nunca pude recoger el premio de dicho concurso, que era una pequeña estatuilla con la copia de la revista. El Parnaso Nuevo Mundo es una revista que, si me equivoco, fue fundada en La Cantuta, pero que actualmente por cosas de la pandemia ya dejó de emitir el concurso, de salir, etcétera, ¿no? ¿Y dónde estará esa estatuilla? Hay que ir a recogerla, ¿no? Me quedo con el gusto de haber logrado el primer lugar realmente. Ya me queda en el gusto, en la memoria. Tengo ahí todavía la carta de que reconoce que gané. Entonces ya con eso me basta y me sobra, maestro. Porque, como le digo, más que el premio es decir que, ok, logré algo y la gente no me va a olvidar con ese algo, ¿no? Aunque sean una o dos personas. No, y además ese reconocimiento que creo que puede ser un alimento, más allá del ego, sino una motivación para seguir haciendo lo que te gusta, ¿no?
y con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, que creo que a veces algunos profesionales pues, comienzan a desfallecer en ese camino largo que uno tiene de construir a nuevos actores sociales, que finalmente son los que nos van a tomar la posta y seguramente tratarán de solucionar todos los problemas que nosotros les dejamos y que no son pocos, además, ¿no? Viendo la coyuntura que nosotros tenemos. En esta construcción de un trabajo de los poemas, ¿cuál es, digamos, tu frecuencia de trabajo, la rutina que tienes? ¿Algo en especial o simplemente nace de manera espontánea y comienzas a escribir en una servilleta, en la mesa, en el cuaderno? ¿Cuál es más o menos tu metodología de construcción literaria? Listo, maestro. Sí, bueno, al inicio era buscar los huecos que tenían en el espacio laboral, ¿no? Los espacios, esos huequitos que hay entre clases, poder aprovechar para escribir, era espontáneo. De ahí recurrí a escribir al momento de la madrugada, que era el espacio más tranquilo que podía tener, porque hubo una época en que me volví coordinador de área, entonces ya no tenía vida social, vamos a decirlo así. Pero por esta época de pandemia dejé de escribir, me dediqué más que todo a publicar personas en otro espacio. Pero por motivación de mi pareja decidimos abrir una revista virtual llamada Cametza. Y ya la teníamos en pausa, hasta que por cosa de pandemia la volví a retomar y ya me entró la locura y comencé de nuevo a publicar personas, pero con gusto de leer. Al leer la poesía de los otros, dije, ¿por qué no vuelvo a escribir? Entonces me animé y comencé a volver a escribir. Y hace 2 meses que recién he retomado el hábito de la escritura en las madrugadas, pero poemas inéditos, nuevos. Ya no decir que tenía un paquete de 15 poemas que los mandaba a todas las revistas, como le comenté hace un momento, ¿no? Ahora son nuevos, ahora son diferentes. Y de alguna forma esto me ayudó en algo porque a veces, como le decía, yo mandaba una revista y tenía una convocatoria. Ahora es el último mes, no abro mis bandejas de entradas de correos, de mensajes, y veo que me están invitando para participar en espacios que nunca había conocido, ni siquiera había mandado, sino que yo pregunto, ¿cómo me conoció? Te leí en internet. Estaba buscando y te descubrí, me gustó y te invito. Entonces, es algo que realmente como que me alegra, ¿no? Me hincha el pecho, me hincha el corazón, porque esta tragedia del COVID, la verdad, genera mucha depresión, ansiedad, angustia y cosas así a uno lo revitalizan, ¿no? ¿Y hay alguno de estos poemas que has escrito con esta temática del COVID o los problemas que esto trae consigo? ¿O simplemente los has dejado de lado? No, sí hay uno. Hay un poema que agarra esta sensación que es muy profunda. Creo que no sé si se sentirán, ¿cómo se dice? Identificados, pero lo comparto porque realmente nace, ¿no? Nace en esta época, ¿no? ¿Y qué relatas ahí? El poema se titula Depresión. Creo que con el título ya dice todo, ¿no? Y dice así, ¿no? Es un poema un poco distinto, porque dice así: una gota, simplemente gota, cae, reúne, desciende, crece, arrastra, desfoga. ¿Dónde? Donde el caos, un tumulto, la gente, el ruido blanco, la marea roja, los tiempos de Dios, tantos adjetivos, tantos sustantivos. Una gota, simplemente una gota. Gota, ahoga, enternece, ahoga, permanece. Una gota, una gota, una gota. Todo comienza y no para, solo crece. Y eso Mm, más que todo sería, ¿no? genial, genial. Bueno, con este último poema te agradecemos por este tiempo que nos has dado, por la entrevista y esperemos seguir leyendo tu poesía, cuando hagamos esta búsqueda en internet, que sigan saliendo productos literarios que creo que no solamente con la cual te vamos a recordar, sino en algún momento nos vamos a identificar con estas metáforas que vas creando y que a nosotros nos permiten tener un inicio en poesía para los que de pronto nos escuchan y no son tan adeptos a este género literario puedan también interesarse. Muchísimas gracias, Emilio. Encantado nuevamente de conocerte y los mejores éxitos
para todo lo que haces y seguramente más adelante te volveremos a buscar para una nueva entrevista. Gracias, maestro, realmente por la oportunidad y muchas gracias porque a usted lo admiro. Me acuerdo en primer ciclo cuando usted nos enseñó historia y emocionado nos contó que usted había sido entrevistado por el estimado Gonzalete para La Vuelta de la Esquina para hablar sobre los Koyi. Siempre vuelvo a ese programa. ¿Por qué admiro eso? Porque usted me contó, fue su logro en esa época. Y a mí me emocionó porque yo dije en algún momento quisiera que me pasara eso, ¿no? Poder hablar de la historia, ya sea de la poesía peruana o del distrito donde estoy, ¿no? Entonces, en algún momento espero ser tan buen profesor como usted y gracias por el espacio y la oportunidad. A ti, abrazos, cuídate mucho. Igualmente, abrazos. Gracias a todos por seguirnos en esta nueva entrega. Sigan suscribiéndose, por favor, a nuestras cuentas de Spotify, de YouTube, de Instagram, de Facebook, que vamos a tener más entregas. Nos vemos.